Bien, vamos a iniciar entonces con la clase correspondiente al día de hoy. Como sabemos, en este caso el temario es relacionado a la fase instructiva del PAD, ¿no? El procedimiento administrativo disciplinario. Yo sé que ya muchos de ustedes han estado participando de todo el diplomado y bueno, ya conocen un poquito más sobre todas estas etapas y fases que constituyen todo este proceso administrativo disciplinario que se lleva pues en todas las entidades, ¿no? A partir de la creación de la ley Servir. Para poder iniciar tenemos que considerar cuáles son los logros de aprendizaje, lo que vamos a lograr nosotros de alguna manera aprender el día de hoy, compartir con ustedes de manera conjunta, y tenemos como principal punto el de identificar a la autoridad instructora, quién es, en este caso, quién es la autoridad instructora dentro de estos procedimientos administrativos disciplinarios, entender la importancia de una correcta notificación, no solo como función de la entidad, sino también por el derecho de defensa que se le debe atribuir al servidor público involucrado, ¿verdad? Porque nosotros, de alguna manera, cualquiera de nosotros que forma parte de este equipo que constituye la gestión pública, ya sea a través de un gobierno local, de un gobierno regional, de algún ministerio, de alguna dirección regional o cualquier entidad que pertenezca al Estado, pues estamos de alguna manera dispuestos a poder tener en algún momento un procedimiento administrativo disciplinario. Y también cómo es que vamos a aplicar las reglas del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil conforme el ordenamiento jurídico vigente y los criterios de servir. Tenemos que considerar, en la parte final de las diapositivas, ustedes van a poder observar la parte de la base legal y algunas referencias en razón a algunos informes de servir, como para buscarlos, ¿no? Y poder revisarlos cuando tengamos un poquito de tiempo, porque en realidad es ahí donde vamos a ver que Servir se ha pronunciado respecto a esta fase instructiva. El procedimiento disciplinario sabemos que es un procedimiento administrativo sancionador que se funda en una relación jurídica de sujeción especial del servidor civil respecto a la administración pública. Antes de la entrada del servicio de civil, creo que es algo que ya hemos comentado, esto se crea con la finalidad de alguna manera de organizar mejor la parte disciplinaria dentro de las entidades públicas, porque se veía mucho que justamente por el poder a veces que tienen las autoridades o los diferentes funcionarios, hacían un poco de abuso de y muchas veces se establecían sanciones injustas a los servidores civiles. Es entonces que hoy en día ya no es posible que una persona sancione a un servidor civil si es que antes no se ha seguido un debido procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario sabemos también que es un procedimiento interno porque en este caso va a involucrar, va a estar contenido dentro de la entidad. Nosotros sabemos, ¿no?, que existen los diferentes tipos de entidades, las entidades de tipo A, de tipo B, de tipo C, y estas entidades generalmente se van a diferenciar porque muchas de ellas van a contener o van a tener dentro de su organigrama pues su propia área de recursos humanos, su propia área de administración, su propia área de la parte de planificación y presupuesto. Entonces, en razón a este organigrama que ellas contienen, van a poder también tener pues los procesos administrativos disciplinarios dentro de ella. La finalidad es tutelar la organización administrativa, castigando las conductas infractoras del ordenamiento jurídico que la ponen en peligro y disuadiendo de la comisión de futuras infracciones. Lo que se busca que es, nosotros como funcionarios, servidores civiles, tenemos de alguna manera la principal función de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través del correcto uso de los recursos del Estado. Con correcto uso ya hemos dicho, ¿no? Tenemos que ser eficientes y tenemos que ser eficaces. Tratar de usar los recursos de manera correcta, lo menor posible, ¿no? Para tampoco hacer un abuso de estos y, lógicamente, que esto tenga un buen resultado. Entonces, dentro de estos procesos administrativos o trámites que se va a poder realizar en cualquier entidad del Estado, nosotros nos tenemos que sujetar las normas. Tenemos reglamentos de organización y funciones, tenemos manuales, tenemos directivas, entonces es nuestra función cumplir con ellas. Vamos a ir con la primera parte, la primera etapa de este curso, que es referido a las competencias de la autoridad instructora. ¿Ok? Como nosotros sabemos, ¿quiénes son los actores que van a participar en este proceso, en este procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos a cuatro principales actores. La primera parte, en el cuadrito azul que podemos observar,
A ver, permítame un ratito cambiar de puntero. Tenemos a la Secretaría Técnica, ¿no? Que es este órgano que de alguna forma se encarga de llevar todo el proceso a los administrados, que son los servidores civiles y ex servidores civiles, que somos nosotros, ¿no? La parte que podría ser sujeta a algún tipo de sanción en caso de incumplimiento. Que bueno, esto ya ustedes lo han ido revisando, a las autoridades administrativas, que es aquí donde me voy a enfocar un poquito, porque aquí tenemos principalmente dentro de lo que son las autoridades administrativas, a una que vamos a estudiar hoy, que es la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, ¿no? Que de acuerdo en función a las propuestas de sanción que estaba a establecer, que podrían ser una amonestación escrita, una suspensión, una destitución, una inhabilitación para ex servidores de la entidad pública en la que se habría cometido la infracción disciplinaria. Nosotros podemos ver que dentro de la línea de sanciones existen sanciones que se consideran leves, ¿ya? Que podría ser pues una amonestación verbal, no una amonestación escrita, en donde lógicamente lo que va a hacer en este caso el órgano instructor o el órgano que te va a sancionar, porque son sinónimos en realidad, es decirte, no lo vuelvas a hacer. Porque el hecho que tú has cometido, o la falta que tú has cometido, si tú la vuelves a realizar, puede causar un perjuicio a nuestra entidad. No estás cumpliendo correctamente con los lineamientos. Es decir, es una invitación. Muchos de los presentes tal vez son padres, ¿no? Y yo creo que siempre nosotros lo que hacen los padres es indicarle, no debes hacer esto, ¿no? Y si lo haces, pues vas a ser sancionado. Lo mismo ocurre en la parte, en este caso, de la gestión pública. Lo que nos van a hacer es decirnos cuáles son las reglas a través de todos nuestros reglamentos y lineamientos y te van a invitar a que tú los cumplas correctamente. Y si tú no los cumples, la primera vez lo que yo voy a hacer es decirte, te estoy comunicando que no estás cumpliendo correctamente con tu función, pues hazlo. Y si tú continúas o si tú eres reiterado y de la misma forma sigues incumpliendo, pues ya será establecer una sanción. Y bueno, el otro actor que tenemos es la autoridad del procedimiento. En este caso, hablamos cuando ya tú recurres a una instancia mayor a través de un recurso de apelación, por ejemplo, que de acuerdo justamente a la sanción que se te imponga, existen pues órganos a los cuales vamos a poder recurrir, que lo vamos a ver así a grandes rasgos, porque nos vamos a enfocar hoy en lo que es la autoridad instructora. En este cuadrito, que lo he tomado de servir en realidad, de alguna forma se establece que de acuerdo a la sanción, ¿no? que pueda tener el servidor civil, vamos a tener quién es la autoridad, en este caso, instructiva, la autoridad que va a colocar la sanción, ¿ok? En el caso de una amonestación verbal, por ejemplo, nosotros vamos a considerar que si es que tú recibes una sanción por parte de tu jefe inmediato, ¿ya? Esta no se inscribe en el legajo del trabajador, tampoco se va a aplicar una oficialización y en este caso tampoco va a haber una segunda instancia porque, como les decía, esta sanción es mínima. En el caso de la amonestación escrita, que es lo que antes pues también se conocía como un memorándum de llamada de atención, ¿no? Un documento donde te llamaban la atención, la autoridad instructora va a ser el jefe inmediato, ¿ya? Él mismo te va a sancionar. ¿Quién lo va a oficializar? La Oficina de Recursos Humanos, ok, o RH, vamos a considerar lo que es Recursos Humanos, y también son ellos los que van a actuar en una segunda instancia, es decir, que en caso de que tú apeles porque no estás de acuerdo con, en este caso, la sanción que te se está imponiendo, pues quien va a resolver es la Oficina de Recursos Humanos. Tenemos la sanción de la suspensión, que en este caso la autoridad instructora va a ser, pues, ¿no? El órgano instructor va a ser el jefe inmediato, ¿ya? La primera instancia, quien va a sancionar va a ser a través del área de recursos humanos, ¿no? O en este caso, como lo podemos ver en el asterisco, también podría ser el titular de la entidad en primera instancia, y puede modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave. Y tenemos la oficialización a través de la Oficina de Recursos Humanos, que es la que prácticamente se va a encargar, pues, ¿no? De notificar y también de registrar esta sanción, y si tú no estás de acuerdo y podrías apelar, pues a quien vas a apelar es al Tribunal de Servicio Civil. Es importante que conozcamos en estos casos quién es la autoridad instructora y ante quién nosotros podemos apelar en el caso de que no estemos de acuerdo con la sanción que se está imponiendo. Y ante la sanción de destitución, inhabilitación, ¿ya? Que es una sanción accesoria que se considera como muy grave, ¿ya? En este caso, porque en realidad pues sabemos que la destitución, la inhabilitación son sanciones graves,
para el servidor civil. Quien va a actuar como autoridad instructora va a ser la Oficina de Recursos Humanos, ya a través de un acto resolutivo firmado por el titular de la entidad, ¿no? Él es quien los va a oficializar también y pedir que se proceda a su registro, y si no está de acuerdo el servidor, también a quien puede apelar en este caso es al Tribunal de Servicio Civil. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos a las autoridades del PAD según los órganos de gobierno. Nos hemos enfocado en dos, ¿ok? Y más adelante vamos a ver un ejemplo referido a un ministerio, si no me equivoco. En primer lugar tenemos al gobierno nacional, ¿ya? ¿No? Que vamos a tener que en este caso el órgano instructor va a estar conformado por una comisión ad hoc, que van a ser 2 funcionarios de rango equivalente y el jefe de recursos humanos de la entidad de la cual estemos hablando, digamos que es un ministerio, y quien va a sancionar en este caso va a ser el titular de este sector. A diferencia del gobierno local y regional, en este caso el órgano instructor va a ser el jefe inmediato, ¿ok? Y también el órgano sancionador pues va a estar conformado por una comisión ad hoc que a su vez está conformada, vale la redundancia, por 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad y el jefe o responsable de recursos humanos. Ustedes tal vez se pregunten y digan, ¿por qué es tanta la participación del área de recursos humanos? Porque recursos humanos va a ser un área imprescindible dentro de cualquier tipo de procedimiento administrativo disciplinario. Porque incluso las secretarías técnicas no es que sean autónomas y dependan directamente del titular de la entidad, no. Las secretarías técnicas se encuentran dentro de las oficinas de recursos humanos. En otras entidades puede ser que se llamen subgerencia de recursos humanos, área de recursos humanos, unidad de recursos humanos. Hoy en día se ha visto una cierta variación en algunos MPPs y hablamos incluso del área de gestión de talentos y recursos humanos, ¿no? Entonces los nombres puede ser que varíen, pero en realidad las funciones que van a cumplir son en todos casos similares. Tienen que velar, en este caso, por la seguridad que le van a brindar al trabajador en todo momento, no solamente desde el momento del contrato para poder formalizar el vínculo que puede tener con la entidad, sino también, imagínense, van a participar dentro de un proceso posiblemente disciplinario, si es que el trabajador incumple, pues, lógicamente, con sus lineamientos, con sus manuales o con sus documentos de gestión de la entidad. ¿Cómo vamos a identificar nosotros o quién va a ser el encargado de identificar quién es el órgano instructor? ¿Ya? Órgano instructor en realidad es muy similar, sinónimo de el órgano que en este caso va a sancionar, ¿no? En una primera instancia al trabajador por un presunto incumplimiento de funciones o de labores dentro de la entidad. El secretario técnico tiene entre sus funciones la de identificar la posible sanción a aplicarse y al órgano instructor competente sobre la base de la gravedad de los hechos. Es decir, corresponderá a cada entidad de la administración pública determinar los órganos competentes, por lo que a través de la Secretaría se emite un informe de precalificación, identificando entre otros puntos al órgano instructor y sancionador competente. Determinando el órgano instructor competente puede surgir problemas respecto al ejercicio normal de su competencia, que debe de solucionarlo antes de continuar con la etapa. Nosotros, durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, vamos a tener a diferentes instancias que van a participar en cada una de las fases, ¿ok? Lo primero que vamos a tener es la participación de la Secretaría Técnica, ¿no? Que en este caso es la que va a decidir si en realidad corresponde o no el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué quiere decir? Esta área especializada en todo lo que son procedimientos administrativos, de alguna manera va a corroborar si es que existe un presunto incumplimiento de funciones o una omisión o comisión de funciones por parte del servidor civil. Entonces, cuando nosotros damos inicio, ahí es donde recién va a participar y va a identificar quién sería el órgano instructor, que muchas veces es el jefe inmediato, ¿verdad? Entonces, lo que tú vas a hacer es enviarle a ellos un informe de precalificación, y es que este órgano instructor, que va a ser el jefe inmediato, se va a encargar de verificar toda la documentación para ver si es que corresponde o no, porque miren, la Secretaría Técnica es una especie de órgano de asesoramiento, en realidad sin ningún tipo de poder determinante o de decisión como un órgano de línea. Lo que ellos van a decir es, de acuerdo a la norma, tú estás incumpliendo con tal artículo de la ley y con tal artículo de, digamos, del reglamento de organización y funciones.
Y no es que la Secretaría te va a decir sanciona, no, sino que te va a entregar toda la información para que tú la revises y al final evalúes si corresponde o no que se aplique esta sanción. Igual, dentro del informe, que más adelante lo vamos a ver, si bien es cierto, puede haber una proyección de este informe, mas no va a ser determinante. Quien va a tener la potestad de poder tomar una decisión va a ser el órgano instructor. Vamos con un ejemplo, ¿ok? Este es un ejemplo también en razón un informe que ha dado Servir. Como les decía, hoy en día podemos usarlos como referencias porque en realidad es constante el uso de las consultas a Servir por algunos casos en especial. Entonces, estos se pueden tomar como referencia para otros casos en adelante. La presidenta del CONCITEC, ¿ok? Fuera la persona denunciada en este caso, la autoridad instructora es determinada por la presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo al organigrama de esta entidad. Mediante la conformación de una comisión que al final va a considerar que esté integrada por el presidente de Servir y el presidente de Indecopi, quienes son funcionarios de rango equivalente a la procesada y del mismo sector. Además de esto, se va a formar una comisión ad hoc que va a estar conformada por el jefe de oficina de recursos humanos de la entidad, ya la que está escrita, la entidad del funcionario, que pues, en el ejemplo sería el jefe de recursos humanos de la PCM, ¿ok? La comisión ad hoc se define por el grupo ocupacional que van a ser los funcionarios y no por la sanción, en este caso, la amonestación, suspensión o institución que se le pueda dar. En el caso de gobiernos regionales, solamente para acotar y locales, la estructura va a ser similar. ¿Ok? El órgano instructor en este caso es el jefe inmediato y el sancionador es una comisión con 2 miembros elegidos de un rango inferior y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de este gobierno. Entonces, vamos con lo siguiente. Con resolución directoral 648 de la Directo, la Dirección Ejecutiva de Red de Salud de Huánuco, en este caso es para un caso de autoridades del PAT, ¿ya? Del Huánuco resolvió iniciar un proceso administrativo disciplinario al señor Elías Silva, ¿ok? Por abandono de trabajo y cobros indebidos de remuneraciones, tipificadas en los literales J y O del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Hasta ahí todo bien. Con una resolución directoral, la número 81 del año siguiente, esta misma dirección resuelve reconformar el órgano instructor en atención a la directiva interna, ¿ya? Y con pliego de cargos, la Jefatura de Recursos Humanos de la entidad imputa al señor Silva en la comisión de las mismas conductas, en ambos actos. Estamos hablando en este caso de la resolución directoral y en el pliego de cargos número 6, ¿no? Que fueron notificadas al servidor. Estamos hablando del señor Elías. Y con un informe del mismo año, del 2016, en este caso la autoridad instructora recomienda imponer una sanción de destitución al haberse corroborado su responsabilidad, y con la resolución 452, en este caso, se le impone al impugnante la sanción de destitución por la presunta falta, en este caso, ¿no?, relacionada al abandono de trabajo. Sin embargo, en este caso, ya la dirección ejecutiva no era competente para poder iniciar y sancionar al servidor civil para la sanción de destitución de acuerdo a la Ley de Servicio Civil, ya que son competentes la Oficina de Recursos Humanos como autoridad instructora y el titular de la entidad como autoridad sancionadora. Sin embargo, ¿no?, en la 649 del 2015, el ADIRECO inicia un PAT y continúa vigente. En este caso, nosotros lo que vamos a poder observar es que el Tribunal de Servicio Civil declaró nulas todas las resoluciones por el vicio de validez de haberse iniciado por una autoridad incompetente. Vamos a poder observar que en este caso, si realmente no se ve que es correcta la designación de una autoridad instructora dentro de este procedimiento, lo que va a pasar es que todo lo actuado se va a poder declarar nulo. Mayores detalles los vamos a encontrar en esta resolución, en la 583-2017 de Servir, para los que gusten revisarla, pero podemos observar de que en este caso ya no se va a poder proceder a continuar ¿no?, con la parte disciplinaria, porque estamos viendo que es la misma entidad la que está omitiendo cumplir con la normativa para la designación, en este caso, de la autoridad instructora. Entonces, lo que corresponde es ¿por qué? ¿Por qué tal vez haciendo un análisis del por qué es importante que se designe correctamente a una autoridad instructora, en este caso, o a una sancionadora? Es porque lo que se va a velar es que en este caso el servidor civil sea sancionado, pero que no se le quite su correcto derecho a poder apelar, pero
por quien va a ser sancionado tendría que ser el área que realmente conozca sobre el tema. Por eso en muchos casos esa está relacionada al jefe inmediato o a la Oficina de Recursos Humanos. Dentro de la fase instructiva que señala nuestra Ley de Servicio Civil, vamos a poder observar que esta va a iniciar notificando el acto de inicio y culmina cuando se notifica el informe de la autoridad instructora, ¿no? Con conclusiones sobre las actuaciones efectuadas durante dicha fase y con las recomendaciones dirigidas a la autoridad sancionadora sobre la sanción a imponerse o el archivamiento del procedimiento en el caso que éste corresponda, porque lógicamente se ha verificado que no existe alguna falta, ¿no? La autoridad instructora cuenta con 15 días hábiles para emitir su informe, contados a partir de la presentación de los descargos del servidor civil, considerando para dicho cómputo el plazo de prórroga. Miren, la ley de servir lo que hace es establecer plazos, yo considero cortos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el dilatar un proceso administrativo, en realidad lo único que podría hacer es perjudicar al servidor civil. Porque hasta que no tenga una sanción o un proceso ya determinante, pues es como que no hubiera ocurrido o cometido dicha falta. Es importante precisar que el informe de precalificación y el informe del órgano instructor son distintos, ¿ok? No correspondiendo al secretario técnico emitir el informe del órgano instructor, aún se apoya a la autoridad instructora en su elaboración. No es una de las funciones en este caso que tiene el secretario técnico, sin embargo, puede apoyar con la proyección. Un error muy común en las entidades, y tal vez ustedes también han sido partícipes de eso, es que cuando generalmente la Secretaría Técnica elabora o proyecta algún tipo de documento, ¿saben qué hace la autoridad instructora? Lo remite al área legal, que puede ser una gerencia, no sé cómo es que se llamen cada una de las entidades, para la revisión y emisión de una opinión legal. Nuestra ley de servicio civil rechaza totalmente esa participación, pues señala que en estos casos o en estos procedimientos, la parte o el órgano en sí, hablemos de asesoramiento, que podría ser porque es un órgano de asesoramiento dentro de cada entidad, no va a tener mayor participación, porque tenemos ya a los agentes que participan del mismo que van a hacer. En este caso, el secretario técnico o la secretaría técnica, ¿no? Que es personal especializado en este tema, la oficina de recursos humanos y la parte, en este caso, instructora o el órgano instructor, que viene a ser en muchos casos, pues, el jefe inmediato del servidor posiblemente sancionado. Y también vamos a tener que hablar sobre el tema de la oficialización. ¿Qué es la oficialización? Porque también lo hace mención nuestra ley. Señala que cuando hablamos de oficialización, hablamos de la formalización de la decisión de la autoridad administrativa competente de imponer una sanción o de archivar la misma si considera que no existe pues una posible falta. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la amonestación escrita, la Oficina de Recursos Humanos no decide, sino quien va a tomar esta decisión es el jefe inmediato, porque en realidad también la amonestación va a venir por parte de él. Él es el que va a indicar y decir, procédase a cumplir correctamente con sus funciones establecidas en tal y tal documento, ya que se ha verificado anteriormente la omisión o comisión del mismo. ¿Ok? La Oficina de Recursos Humanos solo lo formaliza mediante la emisión de la resolución o del acto definitivo. Lógicamente, para esto es para autorizarle la emisión de estos actos resolutivos. ¿Ok? Esto es importante porque recuerden que si nosotros no tenemos estos documentos, entonces, ¿cómo es posible que podría considerarse la emisión de un acto resolutivo? ¿No? Si nosotros hablamos de un procedimiento correcto, no estaríamos siguiendo pues los lineamientos del mismo si es que estamos emitiendo un acto cuando no contamos para las facultades. La ley lo considera, pero de todas maneras yo sí considero importante, ¿no? Que esto se remita para cumplir con la parte respecto al trámite interno. Lo que se apela o se cuestiona es la decisión del jefe inmediato, pero canalizada a través de la resolución o el acto formalizado por el órgano a cargo. ¿Ok? Recuerden que nosotros siempre cuando emitimos actos resolutivos, en la parte final se pone un pequeño párrafo que dice, ¿no? Comuníquese, publíquese y cúmplase.
¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros de alguna manera podamos formalizar estos actos, estos tienen que tener un carácter público. ¿El carácter público cuál es? No solamente el notificar al área interesada, porque en algunos casos no se podría dar, sino también el tema de la publicación para que sea pues de libre conocimiento, ¿no? También nos dicen, nos ponen ahí comuníquese, publíquese, ¿no? Y cúmplase. Comuníquese, notificamos, publíquese, lo pueden hacer por cualquiera de los medios con los que cuente la entidad, ¿no? Y cúmplase, lógicamente, porque vamos a notificar a todas las áreas involucradas. En realidad yo no considero que, por ejemplo, una resolución, en este caso, se notifique al área de administración, de presupuesto, porque en realidad ellos no van a tener mayor participación dentro de este procedimiento, pero sí es importante que se notifique al titular de la entidad para conocimiento, a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Sí o sí, bueno, si son ellos los que están emitiéndolo, lógicamente no sería necesario, y en este caso al área directamente involucrada y, por supuesto, al interesado, que es el servidor civil que está participando de este proceso. Vamos a continuar. Y vamos con la etapa de la actuación probatoria, ¿ok? En esta etapa, nosotros lo que vamos a considerar es lo siguiente. Ahí viene un puntito importante dentro del ¿sabías qué? Yo no sé si ustedes habrán escuchado inopinadas, deben constar en el expediente en un acta o un documento expreso. En este caso, Doctora Natalia, ¿me logra escuchar? la entidad no puede negarle al servidor civil ni tampoco al área de secretaría. Doctora Natalia, ¿me logra escuchar? Esperamos unos segundos, por favor, porque se está... ¿Doctor? Sí, sí, me escucho, doctor. Tu internet está fallando otra, por favor, a ver si lo puede solucionar. A ver, un momentito, por favor. A ver. Yo sí lo logro escuchar bien. ¿Me escuchan ahora sí o no? Ahora sí. Si puede con la anterior diapositiva, doctora, porque desde ahí se ha ido entrecortando. Gracias. Ya, ok, perfecto. Doctor, ¿me permite medio minuto si no cambio la ubicación de mi computadora para ver si es que el internet mejora un poquito? Sí, por favor, doctora. Muchas gracias. Estimados participantes, damos unos minutos, por favor. La doctora ya está solucionando algún problema técnico. Estimado Víctor, no, hace 15 minutos no, recién tiene un minuto, así que nos sería mentir decir 15 minutos, ¿sí? Todos han estado escuchando la exposición de manera correcta, solamente hace unos segundos han estado con estos problemas de internet. Si es tu internet, por favor, trata de solucionarlo también. Estimados participantes, no se olviden a través del grupo de WhatsApp que están agregados, se les va a compartir las siguientes sesiones que nosotros tenemos. No te olvides que nosotros programamos nuestras sesiones entre 8:30 de lunes a viernes, ¿sí? Esperamos unos segundos agradeciendo a nuestros participantes por su gentil comprensión. Ya, doctor, espero que esté mejor la conexión. He cambiado mi ubicación porque en realidad... ¿Me escuchan? ¿Me van a escuchar? Sí, la logramos escuchar, doctora. Adelante, por favor. Ya, ahora sí. Listo, vamos a continuar. Ya, a ver, vamos a repetir desde la parte de la oficialización, por si hubo... ¿Logro compartir? ¿Me confirman, por favor? Sí, todo está bien. Perfecto, ya. ¿Qué es la oficialización? Cuando hablamos de oficialización, hablamos de la formalización de decisión de la autoridad administrativa competente de imponer una sanción o de archivarla. Lógicamente, si es que considera que no existe, pues, ¿no?, esta falta. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la amonestación escrita, no decide la Oficina de Recursos Humanos, sino lo hace el jefe inmediato, porque lo que va a hacer en este caso, les decía, ¿no?, lo que también se llama un memorándum, un documento donde se establezca, pues, la sanción que se está imponiendo, y es como una especie de documento donde tú básicamente vas a señalar, ¿sabes qué? Después del procedimiento administrativo, he podido determinar
una posible comisión u omisión de funciones respecto a tal artículo dentro del ROF, del MOF o de la ley de servir. Por lo cual te exhorto a que no vuelvas a cometerlo, porque caso contrario, en caso de reincidencia ya sabemos que la sanción va a ir también pues generando un mayor grado, ¿no? En este caso, la Oficina de Recursos Humanos solo lo va a formalizar mediante la emisión de la resolución o el acto definitivo que señale la decisión del órgano instructor en este caso, ¿ok? La oficialización solo se trata de informar o formalizar la resolución, no un acto de decisión. Y aquí les decía que nosotros, cuando emitimos actos resolutivos dentro de toda entidad, en el último párrafo, bueno, en la parte final, mejor dicho, del acto resolutivo, se considera la frase, bueno, no es una frase, ¿no? Sino son tres palabritas que se ponen: publíquese, comuníquese y cúmplase. El publíquese, o mejor dicho, el comuníquese, es porque tú tienes que notificarle este acto resolutivo o esta decisión a todos los involucrados o los que participan de este procedimiento, que es pues la Oficina de Recursos Humanos, que si lógicamente la emite no sería necesario, al titular de la entidad, ¿ok? Al servidor civil y a todos los que van a participar de este procedimiento y que de alguna manera tengan alguna injerencia. El publíquese porque nosotros sabemos que en la gestión pública todo acto público, todo documento, ¿ok?, debe de considerarse público. Muchas entidades incluso han creado, pues que usan páginas hoy en día muy amigables, han creado links donde se publican incluso las resoluciones y todo para que sean de libre conocimiento del ciudadano. Y la parte de cúmplase que lógicamente va a involucrar, pues, como les decía, a recursos humanos, en este caso al órgano instructor y también al servidor civil. Lo que se apela o se cuestiona es la decisión del jefe inmediato, pero canalizada a través de la resolución o el acto formalizado por el órgano a cargo. Aquí lo que yo les consideraba es de que es muy necesario que dentro de las entidades se dé lo que es la correcta delegación de facultades. Si bien es cierto, la normativa lo señala, nada les cuesta a las entidades de alguna forma autorizar o formalizar también esta delegación a la Oficina de Recursos Humanos para que pueda emitir estos actos resolutivos, ¿no?, en el caso de que sean necesarios dentro de los procedimientos. Ahora sí vamos con la parte de la actuación probatoria. Y aquí justamente les señalaba el ¿sabías qué?, ¿no? En este caso vamos a poder ¿en qué consiste esta actividad probatoria? Como su nombre lo dice y lo relaciona a pruebas, ¿ok? Consiste en la presentación de descargos, solicitud de informes, peritajes, presentación de testigos, videos, entre otros. Estas actuaciones, como la declaración de testigos o las visitas inopinadas, deben de constar en el expediente. Como en todo proceso, ¿no?, nosotros tenemos que considerar que se le tiene que dar, en este caso, tanto a la parte de la Secretaría Técnica, al órgano instructor y al servidor civil, todas las herramientas necesarias para que se pueda evaluar si realmente hubo una falta o una comisión o una omisión de funciones por parte del servidor civil. Porque aquí nosotros no nos vamos a valer en suposiciones, en criterios, en ideas, en opiniones, ¿ok?, sino en hechos. Hechos que lógicamente tenemos que comprobar. ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo yo como parte posiblemente afectada, como entidad o servidor civil, voy a poder demostrar que efectivamente hubo o no la comisión u omisión de funciones? Entonces, lógicamente, esa es la parte de la actividad probatoria dentro de este procedimiento administrativo. La fase instructiva y dentro de lo que es el concepto y la actuación probatoria, vamos a poder señalar lo siguiente. Permítame, voy a cambiar el puntero. A través de la fase de instrucción, la administración forma su convicción sobre el caso en orden a la imposición de una sanción administrativa. Miren aquí. Todo va a iniciar, de acuerdo a la Ley de Servicio Civil, con la notificación del acto del inicio del procedimiento administrativo. ¿Ok? Luego, nosotros pasamos a la siguiente etapa. El servidor imputado, ¿no?, el que presuntamente ha cometido la falta. ¿Por qué digo tanto la palabra presunta? Nosotros, dentro de la gestión pública, no podemos hablar ya de la comisión de una falta si es que no tenemos, en este caso, algún documento que lo determine como tal. Hasta que no haya una resolución, entonces vamos a hablar de una presunta falta.
El servidor imputado tiene acceso a la documentación que se produzca durante la instrucción. La reserva del sancionador aplica para terceros. Porque en este caso, nosotros tenemos que decirle exactamente al servidor civil cuál ha sido su presunta falta. Yo no podría darle un proceso o iniciarle un proceso sin darle a conocer cuáles son los motivos que se le están en este caso imputando. Luego pasamos a la parte de que el instructor o el órgano instructor está obligado a admitir las pruebas propuestas por los imputados. Cuando nosotros vamos a realizar esta notificación al servidor civil, él puede presentar las pruebas que considere necesarias. Puede presentar, si gusta, copias, CDs, documentos, informes, videos, porque recuerden que no podemos negarle ese derecho de defensa que él tiene. Y lógicamente, para poder ejercer el mismo, él se va a valer de todas las pruebas necesarias que en ese momento él tenga. Va a prevalecer el impulso de oficio de la actividad de la autoridad instructora, debe ver de oficialidad sin perjuicio que el administrado desee actuar con pruebas. Una parte muy importante de todo procedimiento administrativo disciplinario es que en este caso el área de Secretaría Técnica puede actuar de oficio también llamado, ¿no? ¿A qué llamamos de oficio? A que no es necesario que alguien imponga una denuncia, una queja, o ponga en conocimiento, lo haga público. Si en este caso la entidad considera que se ha cometido una falta, puede iniciar este procedimiento administrativo disciplinario. Y el informe del instructor con las conclusiones se remite a la autoridad sancionadora y al servicio de civil para ponerle en conocimiento cuál es la decisión que está tomando. Y lógicamente también darle las herramientas necesarias para que si la persona quiere apelar, pues, ¿no? Ya sabemos en base a qué va a hacer. Dentro de esa fase instructiva, la autoridad instructora, que justamente es de lo que estamos hablando, dentro de esta actuación probatoria, va a poder disponer la actuación de medios probatorios solicitados al secretario técnico para el apoyo correspondiente, va a regir el principio de impulso de oficio y aplicar supletoriamente las disposiciones de instrucción, va a disponer en un solo acto la acumulación de los procedimientos administrativos que guarden relación, según lo indica el artículo 160 de nuestro TUO. La acumulación de procedimientos tiene como finalidad simplificar y otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos. Para que pueda darse la acumulación de los procedimientos administrativos, debe existir una conexión entre estos de compatibilidad de autoridades instructoras y sancionadoras, que de alguna manera van a determinar pues, que efectivamente sí existe una posible comisión o omisión por parte del servidor civil. Dentro de esta fase también instructiva, ¿no? Y esta actuación probatoria, nosotros vamos a considerar que existen 4 requisitos de los medios probatorios, ¿ok? Que van a poder presentar. En primer lugar, el tema de la pertinencia. ¿Es pertinente la prueba que guarda relación directa o indirecta con los hechos objetos del proceso? Miren, yo les voy a decir, se ve mucho en los procedimientos administrativos disciplinarios, cuando el servidor presenta las pruebas, por ejemplo, ¿no? Si a mí me están inculpando, bueno, o ya, me están imputando porque yo cometí una falta administrativa relacionada a mis funciones establecidas en un documento de gestión vigente, como podría ser el reglamento de organización y funciones. En este caso, si yo quiero presentar alguna prueba, podría presentar la copia del artículo en el cual están establecidas mis funciones. Pero muchos servidores lo que hacen es presentar la copia de todo el reglamento de organización y funciones que estamos hablando, posiblemente de más de 200 hojas, aparte de eso le agregan el MOF, aparte de eso le agregan el CAP, aparte de eso le agregan el MAPRO, el TUPA, y todos los documentos de gestión posibles, que lo único que van a hacer es, de verdad, demorar el trabajo del secretario técnico para poder evaluar y del mismo órgano instructor. Entonces vamos, y lógicamente tiene que ser algo que esté relacionado, que tenga pertinencia con lo que se le está imputando. Segundo punto, la utilidad o relevancia, especificación del probable aporte para el esclarecimiento del objeto. ¿Qué es lo que yo voy a sacar de provecho de esta prueba para poder imponerla dentro del proceso que estoy llevando? ¿Qué interesante va a tener? Que yo lo puedo presentar en el descargo que yo haga, ¿no es cierto? Entonces, me están imputando por tal cosa, entonces utilizo tal prueba para poder, pues, demostrar que efectivamente no hubo la falta que me imputan. Tercero, son oportunos, cuando son ofrecidos en la etapa correspondiente al procedimiento. El servidor va a tener derecho a poder presentar su descargo, pero para eso, lógicamente, existen etapas.
¿No podría ser posible que en este caso el servidor presente una prueba que realmente va a ser pues necesaria dentro de este proceso cuando ya posiblemente la sanción esté registrada? Porque más allá de tal vez poder apelar, ¿no? Consideramos de que se le ha brindado el tiempo. Es más, ellos tienen incluso la opción de poder ampliar un poquito más el plazo, ¿no? Considerando, pero poniendo en comunicación siempre de la entidad. Son lícitos cuando tienen idoneidad legal, es decir, su valor probatorio no está afectado por una prohibición legal. Nosotros sabemos hasta qué punto podríamos utilizar videos, fotos, bueno, los famosos WhatsApps, ¿no? Pero si contamos siempre y cuando con la autorización de la persona que está participando. Pero no podemos considerar que como es para que yo presente mi descargo y me sirva a mí como defensa, voy a quebrantar las leyes y voy a presentar una prueba que pueda ser considerada ilícita. ¿Ok? Entonces, si en este caso mi prueba contiene estos 4 criterios que son, es pertinente, tiene una utilidad dentro de mi proceso, la estoy presentando en la etapa correcta y es lícito, ¿ok? Está permitido por ley, pues entonces sí va a funcionar dentro de esta fase, ¿no? De la actuación probatoria. Va a ser considerado dentro de este procedimiento. ¿Cuándo se podría rechazar los medios probatorios? Cuando no son útiles para nadie. Los destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta, no controvertidos, imposibles, notorios, ilegales, de pública evidencia, con calidad de cosa juzgada, cuando no son adecuados para probar el hecho que se puede verificar, cuando son superfluos, bien por sobreabundancia o actuación previa. Tenemos que considerar el tema de que también yo considero que uno de los criterios que se debe tomar es el de ser concretos y precisos, ¿no? No porque presentes 1000 papeles, tu descargo va a estar bien. De verdad que a veces un descargo en una hoja es más que suficiente. Entonces, no tratemos de llenarnos de frases, de leyes, de términos en latín para poder ejercer cualquier tipo de defensa o de autodefensa dentro de un proceso administrativo disciplinario, sino en realidad ser concretos y precisos y establecer solamente lo necesario, ¿ok? Para que lo que forman parte también puedan entenderlo. Tenemos que considerar que en muchos casos la Secretaría Técnica es un órgano pequeñito para entidades muy grandes, ¿no? Entonces muchas veces no le tomamos la importancia debida y consideramos que mi proceso es el único que se está llevando. Pues no es así. Sabemos cuál es la carga actual de las Secretarías Técnicas. Es bastante carga, ¿no? Para tal vez el personal que tienen. Bueno, dependiendo del tamaño de las entidades, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de los medios probatorios? Aparte de los 4 criterios que se han señalado. Por ejemplo, la obtención de un audio sin que las partes involucradas en el mismo supiesen que han sido grabadas podría constituir un medio probatorio para un PAT, para un proceso administrativo disciplinario. Hace rato estábamos conversando sobre eso, ¿no? La ilegalidad de la prueba puede no considerarse cuando se trate de proteger fines constitucionalmente superiores a los afectados por tal valoración. Esto está en una resolución, ¿okay? La número 4 del año 2012 de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el expediente 182, ¿ok? Ahí les he puesto y también se ha señalado en el informe técnico 897 del 2007 de Servir. Y nos colocan justamente lo siguiente: las grabaciones o escuchas secretas deberán considerarse prueba lícita y válidas siempre que tiene 2 consideraciones, 2 puntos importantes. Primero, al menos uno de los interlocutores grabados que intervienen en la conversación tenga conocimiento de la grabación. Segundo, el contenido utilizable de la conversación no pertenezca al ámbito privado o íntimo de los interlocutores grabados, lo cual no sucederá cuando ella esté referida a la comisión de hechos punibles, cuya persecución sea de carácter público. ¿Ok? ¿Podemos presentar medios probatorios? Claro que sí, pero tenemos que velar de que estos no vayan en contra de otras normas como nuestra Constitución. Y ahora vamos con la parte del informe del órgano instructor. Miren, nosotros sabemos que hoy en día los criterios que las entidades utilizan para poder formalizar un informe de un órgano instructor es variado. Es más, si nosotros nos basamos no solamente en la ley de servir, sino nos vamos al tubo de la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? En su artículo, si mal no recuerdo, 184, señala justamente cuáles son los puntos importantes que nosotros deberíamos de considerar dentro de un informe.
y dice siempre que un informe debe ser concluyente. ¿A qué nos referimos con un informe concluyente? Que el informe, de alguna manera, señale claramente, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la posible sanción que se está incurriendo, la falta, dónde está señalada en la parte de la normativa, y considerar algunos puntos básicos como los siguientes que están establecidos también en el artículo 114, Decreto Supremo 240-2014 de la PCM, que es una versión actualizada de la Directiva 02-2015, y señala claramente los puntos que sí o sí se deben de considerar en un informe de órgano instructor. ¿Ok? Y vamos a ir señalándolos por partes. En primer lugar, tenemos a la parte de los antecedentes del procedimiento y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Lógicamente, nosotros sabemos que dentro de las entidades, bueno, salvo que sea de oficio, pero en este caso puede haber, ¿no?, que haya un informe de algún área que señale la posible comisión o presunta comisión de una falta administrativa. Entonces, todos estos documentos o acumulados que llegan a Secretaría Técnica, porque digamos, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que la entidad emite un acto resolutivo y utiliza el término en vías de regularización, que sabemos que en muchos casos lo tienen prohibido, no lo consideran, en otros sí es necesario, entonces lo colocan. Pero en este acto resolutivo, en el artículo 2º, 3º, se colocó, ¿no? Asimismo, se encarga remitir la presente a la Secretaría Técnica para el inicio de las acciones administrativas correspondientes. Entonces, ¿qué está haciendo este acto resolutivo? Está indicando de que posiblemente hay una falta administrativa y le encarga a la Secretaría Técnica que proceda al inicio de este procedimiento administrativo sancionador. Esa resolución, acompañada de todos sus actuados, debe ser entregada a Secretaría Técnica. Muchas entidades cometen el gravísimo error de que solamente le notifican a la Secretaría Técnica el acto resolutivo, pero no le dan la copia del expediente. Entonces, ¿cómo es que quieren que esta parte empiece a trabajar? ¿No? ¿Cómo vamos a empezar a sancionar? Sí, pero el órgano instructor va a ser el jefe inmediato y él conoce. Claro, pues él conoce, pero el secretario técnico no, y él es el que de alguna manera lo va a acompañar durante todo el proceso. Entonces, necesariamente se tiene que remitir esta información. ¿Este acto resolutivo y todos sus actuados podrían ser considerados dentro de los antecedentes? Claro que sí. ¿Ok? Se puede considerar aquí. Segundo punto importante, la identificación de la falta imputada, así como la normativa o la norma jurídica presuntamente vulnerada. Muchos ponemos aquí el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Justamente que habla de funciones. Y también aquí podemos señalar, por ejemplo, todos los lineamientos que hemos considerado que se han vulnerado para la comisión u omisión de esto. Digamos, tenemos ejemplos, reglamento de organización y funciones. Hoy en día, se supone que estos deberían de estar actualizados y vigentes dentro de cada entidad, donde se establecen las funciones de cada servidor civil o de cada área o de cada jefe o de cada órgano en el reglamento de organización y funciones, ¿ok? El MOF no, porque en realidad el MOF o también MPP para los que han hecho la variación, establece más que nada el perfil que debería de calzar, ¿no?, cada uno de estos funcionarios o servidores civiles. Podríamos considerar el MAPRO porque en muchos casos ahí se señala cuál es el correcto procedimiento, incluso hablamos de plazos, a qué área debería de remitirse, etcétera. El TUPA, bueno, si es que el procedimiento está contemplado dentro de esto, ¿no? Directivas, manuales, que sean aprobados por las entidades. En muchas entidades existen directivas que te dicen, por ejemplo, ¿no?, el residente de obra deberá presentar el expediente administrativo de ampliación de plazo 15 días antes de que proceda a culminar el plazo de vigencia. Está siendo claro. Si lógicamente el residente no cumple, entonces podría ser pasible de una sanción porque está omitiendo el cumplimiento de este manual o de esta directiva que establece la entidad. Entonces aquí podríamos considerar todos los documentos que nosotros consideramos que se están vulnerando por la comisión de esta falta administrativa.
No necesariamente tengo que a poner todo el manual, pero lo correcto es que yo ponga reglamento de organización y funciones, artículo, qué sé yo, 500, inciso D, inciso F, ¿no? Y de la misma forma hacer el detalle para cada uno de ellos. Además que lógicamente también ahí le vas a poner, hablamos de falta imputada, ¿no? Supuestamente, ¿qué es lo que tú has hecho o no has hecho para que te inicien este proceso? No podemos ser ambiguos, ¿ok? No podremos decir la presunta falta establecida en uno de los documentos de gestión, porque imagínense, estaríamos haciéndolo demasiado abierto. Ya les he dicho, en los procesos administrativos disciplinarios es importante que seamos concretos y precisos. No ocultemos nada porque no tendríamos por qué hacerlo. Podríamos vulnerar los derechos de alguna de las partes. El punto número C. Ya. Tal vez una pregunta que me hagan y me digan, ¿y tengo que ponerlo como antecedentes del procedimiento? Muchos lo ponen solamente como antecedentes. Terminando esta parte, vamos con las preguntas, por favor, ¿ya? Solo como antecedentes y ahí considerarlo. Identificación de la falta imputada con tal nombre. Los hechos que determinarían la comisión, punto C, los hechos que determinarían la comisión de la falta y los medios probatorios en que se sustenta. En esta parte, vamos a nosotros, sí, ahí sí podemos ser, por ejemplo, detallosos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que han determinado la comisión de esta falta? Y en este caso, ¿cuáles serían los documentos que se han presentado, el acto resolutivo? Incluso podríamos reiterar documentos considerados en los antecedentes, claro que sí, ¿no? Para poder realizar esta aclaración. El siguiente punto es su pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor civil, perdón. En este caso, pues, lógicamente ha hecho el descargo, ¿no? Y se puede considerar el mismo las pruebas que él ha presentado, que señalan que hubo o no hubo la comisión. En esta parte también, si es que no han procedido a presentar ningún tipo de descargo, se establecerá lo mismo, ¿no? Porque en realidad se le otorga para que él pueda presentar, pero en muchos casos, si no desean hacerlo, pues simplemente la valoración va a ser de acuerdo a los documentos que formen parte del expediente. Lo que se recomienda es que las secretarías técnicas en realidad tengan un expediente lo bastante completo para poder ser revisado y analizado. Por eso que ellos siempre se encargan de incluso unirlos, ¿no? Colocarles un número de expediente para trabajar de una manera más organizada y ordenada. Punto E, la recomendación del archivo de la sanción aplicable de ser el caso. Si en este caso el órgano instructor considera que tal vez no existe la comisión de la falta, indicará que se proceda al archivo y lógicamente ningún tipo de sanción. O también podría decir que sí, que efectivamente se debe de aplicar una sanción porque sí hubo la comisión de una falta, ¿ok? Por parte del servidor civil. Y el proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento debidamente motivado. Que en este caso va a ser, pues, el acto resolutivo, ¿no? Como les decía. Miren, y aquí viene una parte importante. Como les decía, la Secretaría Técnica puede realizar la proyección de esta resolución, ¿ok? De este acto resolutivo. No la va a avisar, porque solamente, como les decía, es parte de sus funciones que están establecidas. Y el órgano instructor es quien se va a encargar en este caso de poder firmarlo, ¿no? Y establecer claramente todos los puntos anteriores. Les soy sincera, la resolución es una recopilación de todo el informe del órgano instructor, ¿no? Pero en la última parte, lógicamente, lo que le va a diferenciar es que tiene una parte resolutiva que va a establecer justamente si procede o no la comisión o omisión de esta falta, ¿no? Administrativa, y cuál es la decisión que se está tomando, en contra de quién se está en este caso, a quién se está sancionando, por cuánto tiempo. ¿Ok? Pero sí es considerable que sabemos que dentro de una resolución, pues, las partes son la parte de vistos, la parte de considerandos y la parte resolutiva. Básicamente esos tres. Pueden existir más de acuerdo a las entidades, es cierto, pero básicamente consideramos esos tres, ¿no? En la parte de los vistos, yo lo que podría colocar son los documentos que vamos a señalar como principales para poder iniciar este procedimiento, ¿ok? Se puede poner aquí, por ejemplo, el informe de precalificación, el informe del órgano instructor. En la parte de los considerandos, ahí sí podemos hacer la recopilación de toda la información que hemos considerado en el informe. Y la parte resolutiva, pues, que como su nombre lo dice ya, es la decisión final que en este caso está tomando la entidad en contra del servidor civil o
que está poniéndole ya también fin y archivando el procedimiento y considerando que no existe pues la comisión de la falta, ¿ok? Vamos a señalar como punto importante que el informe de precalificación y el informe del órgano instructor son distintos, ¿ok? No correspondiendo al secretario técnico emitir el informe del órgano instructor, pero sí lo puede apoyar, ¿no? La autoridad instructora a su elaboración. La fase instructiva comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. La autoridad instructora tiene la obligación de impulsar de oficio, el procedimiento administrativo disciplinario y actuar con todos los medios necesarios para arribar a la parte material. Sobre la responsabilidad del servidor civil, principio de impulso de oficio. El informe del instructor con las conclusiones se remite a la autoridad sancionadora y al servicio civil. Miren, vamos a terminar con esta parte que ya es la última etapa de explicarla y de ahí vamos con todas las preguntas, ¿ok? Porque me van levantando la manito y en realidad se me va cerrando también parte de la pantalla y no puedo observar bien los cuadros. Pero yo les prometo que vamos a dejar tiempo considerable para que todos puedan hacer las preguntas que crean necesarias. Y ahora vamos, les pido por favor que seamos pacientes con el tema de las preguntas. Y vamos con la parte de la naturaleza y función de la notificación. La notificación administrativa tiene por finalidad atribuir eficacia a los actos administrativos. Una debida notificación además permite al servidor civil el ejercicio de su derecho fundamental de defensa. En un curso hemos hablado justamente sobre el tema de la notificación en el sector público, en la gestión pública dentro de nuestro país. Y sabemos que la ley 27444 establece cuáles son las normas, el tubo de esta ley establece cuáles son las normas del régimen de notificación personal, el cual se va a considerar aplicable en los procedimientos administrativos disciplinarios de modo supletorio, ¿ok? Si bien es cierto, no es que establezca que sí o sí se va a dar en los procedimientos, pero nosotros la vamos a considerar porque en realidad es la norma que establece los lineamientos para una correcta notificación y que no vulneremos el derecho de defensa del servidor público y es más, obliga a que la entidad cumpla correctamente con esta notificación. Siendo la regla general que la notificación personal se efectúe en el domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio que la persona haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo o en la propia entidad. ¿A qué nos referimos con esto para poder aclararles? Cuando generalmente se va a iniciar este procedimiento administrativo disciplinario, lo que hace la Secretaría Técnica, o también lo podría hacer el órgano instructor, es pedir la ficha de datos o una base de datos a la Oficina de Recursos Humanos. Nosotros cuando formamos parte de una entidad, siempre llenamos datos, ¿verdad? Para que puedan crear ese vínculo. Entonces, lógicamente registramos una dirección de mi domicilio, donde yo resido, ¿no? Y también incluso una dirección de correo electrónica, ¿no? En muchos casos. Entonces, la ley establece que se debe de proceder a notificar correctamente. Entonces, esta ficha de datos donde se guarda, pues, el nombre completo de la persona, porque digamos que a mí me inician un procedimiento y saben que me llamo Natalia Bamonde, pero siempre van a pedir la verificación de todo mi nombre completo, entonces colocarán, pues, Natalia del Rosario Bamonde Rodríguez, ¿no? El número del DNI. ¿Para qué también nos sirve la ficha de datos? Para que se señalen el cargo que vienes ocupando en la entidad, el periodo en el cual yo he elaborado. Imagínense que de acuerdo que se vaya a dar inicio a un procedimiento administrativo disciplinario en razón a un informe de control de la OSI de la entidad, ¿no es cierto? Y en este caso se podría, ¿no? No sé, considerar tal vez involuntariamente que se me imputen un caso o de un hecho ocurrido en el año 2022. Y puede ser que yo en el año 2022 no he elaborado en la entidad, ¿no? Simplemente no he elaborado en esa entidad. Yo ingresé a trabajar en el año 2023. Entonces, automáticamente estos datos servirían para poder hacer un descarte de que la persona no ha participado, que el servidor civil no ha participado de esta clase de procesos. Dentro de los puntos de la correcta notificación, una vez que ya tengamos los datos oficiales brindados a través del área de recursos humanos de la entidad, vamos a proceder. ¿Qué es lo que nos dice nuestra 27444 sobre el tema de la notificación? Señala claramente de que tú deberías de realizar una notificación, en primer lugar, al domicilio de la persona que ha señalado, es decir, cuando hubo ese vínculo, ¿no? O
que de alguna manera haya señalado en algún órgano administrativo. ¿Y a qué se refieren con eso? Porque incluso cuando le brindan, en este caso al servidor público, la posibilidad de realizar un descargo, él puede hacer que en ese momento, cuando se apersone y solicite o presente su descargo, haga no uso, sino que considere otra dirección, una última dirección domiciliaria tal vez actualizada. Seamos sinceros, en nuestro país muchas veces, a veces no vivimos en la dirección que señala nuestro DNI, entonces podríamos actualizarlo, ¿no? Y considerar una nueva dirección. Entonces la notificación se va a hacer a esta última dirección, ¿ok? O a la dirección que ha señalado en este caso la entidad, ¿ok? Bien. Y una vez que tengamos esa dirección, lo que nosotros vamos a hacer es cumplir con la notificación correcta. La ley señala que nosotros deberíamos de notificar a través de mejor dicho, que dentro de un proceso correcto de notificación se considera el hecho de que tú vas al domicilio, ¿ya? Que figura, y digamos que no encuentras a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en esos casos? Yo dejo un preaviso, que es una pequeña notita en donde yo coloco de que me apersoné el día tal, a tal hora, a la casa con las siguientes características, para notificar, no sé, la carta, resolución, lo que yo deseo notificar, al domicilio tanto, al interesado tanto, ¿ok? Siendo que no encontré a nadie, procedo a señalar que regresaré el día de mañana, porque puedo hacerlo dentro de las 24 horas, ¿no? Esperando encontrar a alguien. Caso contrario, si es que alguien lee esto, sírvase comunicar a tal número o a personarse a la entidad, al área tanto para la correcta notificación. Lo que tú estás haciendo con eso es indicarle al servidor público o al servidor civil, vine a notificarte, pero no encontré a nadie. Entonces, hay dos opciones, ¿no? La primera es, voy a regresar el día de mañana y lógicamente le tengo que señalar la hora para poder notificarte el documento y toda la documentación que va relacionada al caso, o puedes acercarte en este caso a la entidad a recogerlo, cualquiera de los dos. Si es que no encontrases a nadie, como le había dicho, ya hemos dejado el informe de preaviso, regresas al día siguiente a la hora indicada, ¿no? Y vuelves a verificar. Digamos que no encontré a nadie, pues entonces pego un aviso en la puerta. Si puedo insertar documentación bajo puerta, lo hago. ¿Por qué digo puedo? Porque a veces no hay. A veces tú vas a la casa y no se puede ingresar nada bajo puerta, entonces no vas a poder hacerlo, pero siempre dejas un preaviso o un aviso en este caso indicando de que, bueno, que has tenido la intención de notificar, sin embargo no se puede y que se apersonen a la entidad. Se toman fotografías para poder verificar, ¿saben de qué? Uno, de la casa, para poder considerar las características, y dos, punto muy importante, el medidor de luz, ¿ya? Porque todos los medidores de luz tienen una diferente numeración, entonces eso se podría considerar como válido. Algunas personas ponen la notificación afuera de la puerta y toman la foto, algunas personas se toman la foto fuera de la casa con la documentación. En realidad existen miles de medios para poder comprobar que tú has notificado correctamente. Si yo decido hacerlo a través de la vía electrónica, para poder considerarlo como válido, sería necesario que la persona me conteste al correo indicándome que ha recibido la documentación. Caso contrario, no va a ser posible la misma. Miren, en realidad este procedimiento está señalado en la norma. Muchas entidades a veces yo considero que hacen un mal uso de recursos al notificar algo de manera notarial, porque tú estás generando un gasto. Ahora, el otro punto es lo siguiente. Recuerden que nosotros también dentro de cada entidad tenemos los portales de transparencia, ¿no? O también tenemos páginas web donde nosotros podemos colocar información pública y podríamos realizar ahí la publicación de los actos resolutivos, con lo cual estamos dando pie que realizar es algo público, estoy procediendo a la publicación, ¿no? Para que la persona proceda al descargo correspondiente. El mismo artículo 21 de esta ley, de la 27, del TUO de la ley 27444, establece las pautas a seguir en caso de que no pueda llevarse a cabo la notificación en dichas condiciones. Yo sé que lo más bonito sería en este caso de que yo vaya a la casa, voy a notificar al señor Reider Jacinto, ¿ok? Es solamente una suposición, doctor, por si acaso, y voy a ir a notificarlo y que yo toque la puerta del domicilio que él ha indicado, él salga,
me firme en señal de conformidad y yo le entregue la información. Esa sería la notificación perfecta, correcta y que todos deseáramos tener, ¿cierto? Pero muchas veces no va a ocurrir eso. Puede ser que el doctor Reader ya no reside en esa casa, puede ser que el doctor Reader esté de viaje, puede ser que el doctor Reader haya dado mal una dirección, qué sé yo. Entonces tengo que proceder de acuerdo a cómo lo señala la norma. Y aquí también voy a ir con un punto importante del cual el servidor civil podría valerse para poder declarar nulo algún tipo de proceso administrativo disciplinario porque no se ha cumplido con la norma. Y es que en el siguiente, la ley señala claramente que tú tienes que notificar dentro de un horario de atención de la entidad. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si la entidad atiende desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en ese horario yo debo de realizar la notificación. ¿Ok? No puedo notificar a las 5 de la mañana porque yo sé que el señor está a las 5 de la mañana en su casa y voy a ir a buscarlo. No, tiene que ser en un horario de atención de la entidad. ¿Ok? Segundo punto, de lo cual también se han declarado muchas veces. La misma ley, en ese artículo no, pero cuando hablamos nosotros sobre el tema de la emisión de los actos resolutivos, señalan de que yo como entidad tengo hasta 5 días después de emitida la norma, en este caso el acto resolutivo, para poder notificarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos de que yo saqué mi resolución el día viernes 4 de agosto, ¿ok? Que ha sido el viernes pasado, ¿no es cierto? El sábado y el domingo no cuentan porque son días no hábiles y empiezo a contar desde el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta el día viernes 11 creo que es, si no me falla la memoria, yo tengo para notificar ese acto resolutivo. Pasada esa fecha, la persona podría decir que la entidad ha omitido con cumplir este requisito importante. Y se los digo porque muchas personas cuando presentan el descargo señalan de que, uno, no se llevó a cabo una correcta notificación, porque como les digo, nunca hubo un preaviso ni nada por el estilo. Segundo, que no se ha realizado en la redirección correcta. Tercero, de que no se ha cumplido con el plazo establecido en la norma para notificar la resolución, que son de los 5 días. Entonces, de alguna forma, tenemos que considerar esos puntos porque son muy importantes para la entidad para no incurrir en una falta, ¿ok? El artículo 21, justamente que habla sobre la notificación personal, establece lo siguiente. Es importante que conozcamos un poquito para cualquier punto que quede tal vez en duda, podamos absolver. La notificación personal se hará en el domicilio que consta en el expediente o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo. Como les decía, si me apersono para presentar mi descargo o para pedir una ampliación de plazo y considero una última dirección. Segundo, en el caso que el administrado no haya indicado domicilio, ¿ok? Se va a señalar el aplicado en el documento nacional de entidad, ¿no? Que nosotros tenemos la famosa ficha RENIEC, ¿no? De verificar que la notificación no se puede realizar en el domicilio señalado, por presentarse alguna circunstancia descrita en la norma, se procederá mediante notificación, mediante publicación. ¿Esto qué quiere decir? Esa opción también nos da en el caso de que nosotros no ubiquemos a la persona por los medios que ya hemos señalado. Entonces, se recurre al diario de mayor circulación local y se realiza una pequeña publicación indicando pues de que se notifica a tal persona de tal acto y se invita a que se apersone a la entidad para que pueda tener conocimiento de qué es lo que se le está imputando, ¿ok? En este caso, esto se hace, no se va a publicar la resolución, porque en realidad a veces se considera que ya está vulnerando, ¿no? Y en realidad, pues, sabemos el costo de una publicación dentro de un diario de circulación local, así que lo que hace es solamente un pequeño comunicado y con eso la entidad está cumpliendo. En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado, ¿ya? Y señalar la hora y fecha que fue afectada, recabando el nombre, firma de la persona, con quien se entienda la diligencia, ¿no? Si ésta se niega a firmar o recibir la copia del acto, se hará constar en el acta teniéndose por bien notificado, y la notificación se dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Muchas veces cuando vamos a notificar, la persona se niega a firmar, o es más, el que está ahí en la casa, que no es tal vez el titular, se niega a recibir cualquier tipo de notificación. Lo que se tiene que hacer es dejar constancia, ¿ok? Pero si tú estás acudiendo y lógicamente es la dirección que te han indicado, tienes la foto del recibo, del medidor de luz, la dirección está ahí pegada en la puerta de la casa, etcétera.
Entonces tendrías la forma de poder comprobar que efectivamente has realizado una correcta notificación. No quiero correr. La notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificado, su representante legal. De no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentra en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. En muchos casos, ¿por qué se habla de su representante? Porque también cuando presentan descargos o apersonamientos o ampliaciones, lo hacen a través de algún abogado. Entonces también se le podría notificar a él. ¿Ok? En el caso de no encontrar el administrado una persona en el domicilio señalado, el notificador deberá dejar constancia de ello, lo que les decía, ¿no? Como un preaviso y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha que será efectiva la siguiente notificación, lo que hace rato les estaba explicando. Si no se pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará bajo puerta con un acta conjuntamente con la notificación, copia en las cuales serán incorporadas en el expediente. Hoy en día muchas entidades manejan un formato de notificación con papel autocopiativo incluso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este papel anticopiativo? Que bueno, ¿no? El original, la hojita de encima, lo dejas en la entidad, que lo puedes pegar, ingresar bajo puerta, pero lo recomendable es que lo hagas en un lugar público. Soy sincera, yo cuando notifico, lo pego en la puerta y tomo una fotografía. Es una forma de poder acreditarlo y como que la persona va a llegar y va a tener que ver el documento. Tampoco está prohibido, así que lo pueden hacer, no estás vulnerando ningún tipo de derecho, porque en realidad tú en esa acta no vas a notificar no vas a colocar nada de lo que se le está imputando, simplemente que has ido a notificar, nada más. Entonces, no es que tampoco pudieses vulnerar el derecho de la persona, o vaya en contra de la persona, o le pueda generar algún tipo de inconveniente. Porque la notificación que se realiza debe ser lo más, no neutral, ya, porque yo creo que el término no es neutral, pero lo más simple posible. Indicarle, se le vino a notificar, por último, el número de la resolución, ¿no? Si consideran importante el asunto, bueno, pero de una manera muy, muy escueta, porque al final el interesado debe personarse o estar en el momento de la notificación o en el peor de los casos, encargar a alguien que pueda recibir la documentación para poder presentar su descargo correspondiente. Cuando a pesar de haber agotado, ¿no? Las principales vías de notificación que están señaladas en la norma y el servidor alegara que no ha sido debidamente notificado, como les decía, que esto es muy utilizado cuando se presentan los recursos de apelación o que se solicitan que se declaren nulos los actos resolutivos, ya del acto de inicio, el tribunal ha tenido en consideración algunos criterios indiciarios para conservar el acto de notificación de acuerdo a las siguientes deficiencias. En primer lugar, si el servidor ha hecho uso de su derecho de defensa presentando escritos. Yo no podría decir, perdón, yo no podría decir que esa dirección no es la mía si yo he notificado algún documento o he dado respuesta a un documento anterior que me ha sido entregado en la misma dirección. Y si la dirección a la que fue notificado es la misma que aquella que el servidor consignó para su contrato en la entidad, la que obra en el legajo o la que se encuentra registrada en el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. ¿Por qué? Cuando nosotros firmamos un contrato con la empresa, con las entidades del Estado, en la parte inicial, ¿no? En la introducción del contrato, siempre obran los datos de los que estamos participando de este contrato, que en este caso va a ser la entidad que se dice que está representada por tal persona, y el trabajador, ¿no? A quien ponen, a quien en adelante se llamará el trabajador, y colocan tus datos principales, que son tu nombre, tu DNI, tu dirección, ¿no? Y ya luego se pasa a detallar el tema de la vigencia de tu contrato, el cargo que vas a ocupar, tu horario de trabajo, la remuneración, etcétera. Pero en la parte introductoria obran los datos. Entonces tú no podrías decir que esa no es tu dirección o nunca ha sido tu dirección, porque tú estás dejando constancia en este documento de que estás acreditando que es tu dirección donde tú resides o donde se te podría ubicar. Respecto al tema de las casillas electrónicas, que hemos visto que ha trabajado mucho, ¿no? Durante el tema de la pandemia y ha sido muy utilizado, Servir sacó una directiva, la 001 de 2017, que dice, ¿no? O que implementa la notificación por casilla electrónica, con el fin de optimizar y agilizar la tramitación de los recursos de apelación sometidos al conocimiento del Tribunal de Servicio Civil. El sistema de casillas electrónicas CICE constituye un mecanismo tecnológico de tramitación de los recursos de apelación sometidos a conocimiento del tribunal. Está orientado a notificar a los administrados y a las entidades todas las comunicaciones cursadas por la Secretaría Técnica y las resoluciones emitidas por el tribunal.
Tanto las entidades públicas como los impugnantes deben de llenar el formato previsto en la Directiva de Servir sobre casillas electrónicas y presentarlo junto con el recurso de apelación a fin de autorizar el uso de esta casilla. Ello permitirá la notificación electrónica de los oficios y resoluciones emitidas por el Tribunal de los Impugnantes y representantes autorizados. Y aquí, antes de terminar, quisiera darles a conocer un punto muy interesante. Cuando el año pasado estuve trabajando en una entidad X, se dio el caso de que un grupo de trabajadores, bueno, de manera individual, porque eran varios los que habían sido sancionados, presentaron su recurso de apelación y lo que la entidad tenía que hacer en este caso es automáticamente elevarlo al Tribunal de Servicio Civil para que realice la evaluación de su caso, pero ellos pertenecían a una entidad un poco más pequeña que era una entidad tipo B. Lo que hicieron fue dilatar este procedimiento y lo enviaban a un área, a otra área, con la finalidad solamente de dilatar. Lógicamente, aquí lo que nosotros podemos ver es la mala intención o la mala fe con la cual actuaban, ¿no? Que era como que quitarles este derecho, pero al final igual se remitió a servir. Y como le decía, en estos casos se ponen pues denuncias a veces por el tema de la omisión o retraso, ¿no? Injustificado en trámites o en funciones que le corresponden, porque esto del tema de servir es público, es una norma, es una ley. Entonces, nosotros no podemos considerar aplicar criterios propios. Ah, no, a mí no me parece que se vaya a servir, entonces lo mando a la otra área, o lo mando a asesoría legal para que lo revise y opine, o lo mando a recursos humanos para que emita su opinión técnica, o administración, que es el jefe de recursos humanos. No, los procedimientos en lo que es servicio civil están claros. ¿Ok? No podemos en este caso establecer propios criterios o nuevo flujo del documento, ya simplemente por un criterio propio, en este caso de algún funcionario. El tema de la inscripción en el legajo, nosotros como también sabemos, las entidades deben de llevar un legajo por cada servidor civil, cuya administración y custodia está a cargo de recursos humanos. Lógicamente, toda sanción se va a ir con copia de legajo. En el caso del legajo de las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce y destitución, sí o sí van a ir con copia de legajo. El tema de la amonestación verbal, en realidad no, porque la amonestación verbal, ¿en qué consiste? Y hagamos de cuenta que yo soy tu jefe inmediato. Yo te digo, doctor Reader, ¿sabe qué? Usted ha omitido la comisión de tal y le pedimos que en adelante usted no lo vuelva a cometer porque su accionar podría causar un perjuicio a la entidad. Esa es una amonestación verbal, ¿ok? Y escrita, como su nombre lo dice, pues sería mediante un documento. Estos sí van con copia de legajo del trabajador. Y bueno, si hablamos de sanciones, no podemos dejar de lado el registro nacional, ¿no? De estas sanciones, que es el famoso RNSSC, que hoy en día incluso te lo piden a veces en los trabajos para que lo adjuntes. Y en realidad este es un sistema bastante amigable, me parece. Solamente tenemos que poner registro nacional en cualquier buscador y te arroja, pero eso sí, lo que te pide es de que te identifiques, es decir, la persona que está buscando la información debe al menos colocar su número de DNI y luego te pide que, bueno, que coloque los datos de la persona que tú deseas buscar, ¿no? O el número del DNI, y ahí te aparece si es que ellos tienen algún tipo de sanción registrada en este sistema. Este sistema consolida la información relativa al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la administración pública, así como aquellas sanciones penales impuestas por el Poder Judicial contra los servidores civiles. El rol de este registro es conferir publicidad a las sanciones administrativas y a las penas impuestas por el Poder Judicial a los servidores civiles y constituye un acto de ejecutividad de los actos administrativos. ¿Ok? Entonces, esta es una especie de registro, bueno, no es una especie, es un registro nacional en donde se va a ir pues todas las sanciones de los trabajadores, se van a registrar ahí y es también un buscador, ¿no? Porque tú puedes colocar el nombre o el DNI de la persona que deseas buscar y automáticamente te va a aparecer si cuenta o no con sanciones registradas. Incluso se coloca pues quién es la institución que ha sancionado, el tipo de sanción que ha colocado, cuál es la categoría de la sanción y el estado de la sanción. En algunos casos a veces ya se ha llevado a cabo la sanción y bueno, ahí se pone que ya, pues, ¿no? Que está vigente o que simplemente ya no está vigente, ¿ok? Y ya para terminar, yo sé que el doctor José María Pacori es muy conocido, ¿no? Y él señala que los órganos de instrucción en el procedimiento administrativo PAD son competentes
conforme a los documentos de gestión. Estos órganos realizan la actividad probatoria del cargo y de descargo, garantizando el debido procedimiento administrativo. Su actuar culmina con la emisión y remisión del informe final de instrucción al órgano sancionador respectivo. Es importante considerar que nosotros vamos a valorar mucho el tema de los documentos de gestión dentro de cada entidad para verificar el correcto cumplimiento de funciones. Por eso, una recomendación que yo les doy es siempre que ustedes trabajen en una entidad, pidan sus documentos de gestión, revísenlos y más, si pueden, sáquense una copia, ¿no? Y ténganlos siempre presentes para evitar que ocurran este tipo de procedimientos. Y solamente para terminar, esta parte de la base legal se la dejo para que ustedes la puedan revisar, para poder pasar a las preguntas, porque sé que hay muchas, ya que es la normativa vigente referida a la parte instructora de nuestra ley de servicio civil, y aquí algunas referencias justamente donde hablan sobre el tema de notificación, del órgano instructor, que son informes de servir, informes técnicos que les pueden servir en cualquier momento, así valga la redundancia, y pueden revisarlos pues cuando tengamos un poquito de tiempo o tal vez tengamos alguna duda al respecto. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a todas las preguntas que tengamos. Doctor Rieder. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Ya saben la temática, tener activo su cámara para darles pase al audio. Es una pregunta por estudiante. Si un participante realiza de 2 a más, la doctora solamente va a elegir una puntual, ¿correcto? Así que, por favor, ceñirse a las reglas de la sesión. Estimado Manuel, adelante, por favor, puedes realizar tu pregunta. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Muy amable, gracias. Doctora, mi pregunta es concreta nada más. Habló sobre los WhatsApp y habló sobre los videos. Mi pregunta, si a una persona se le abre un proceso con un WhatsApp o con un video y la persona alega en sus descargos que ha estado en otro sitio, en otro lugar y no ahí, ¿puede solicitar la fuente original por la cual está siendo imputado? La fuente original, ¿no? O sea, no la copia de repente que se se le pone en el expediente, o sea, el video de repente bajado en un CD, sino la fuente original. Esa es mi pregunta, gracias. Es que esa información se le entregue incluso directamente a mí, como digamos que yo soy una posible imputada, ¿ok? Y como tú dices, ¿no? Yo alego de que yo no me encontraba en eso porque tengo pruebas para poder más adelante demostrarlas y necesito que se me remita a la fuente original. No necesariamente tendría que ser incluso remitido a mi persona porque, bueno, la otra persona puede señalar que, no sé, un tema de privacidad, etcétera, pero sí se le puede remitir, en este caso, al órgano instructor, ¿ya? Para que él pueda hacer la revisión correcta de la información, ¿no? Pero recuerden, y ojo, lo que señala la normativa, incluso se los he leído, se considera que la prueba es lícita siempre y cuando las personas que estén participando, o al menos una de ellas, autorice, ¿no? Lógicamente la grabación y tenga conocimiento de que esto está siendo grabado, ¿no? Y está siendo entregado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimado Martín. Te doy pase al audio. Por favor, una pregunta. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, muchas gracias, doctora, y muy ilustrativa en la exposición. En el extremo de la oficialización de la sanción, especialmente en este tema de la amonestación escrita, la autoridad instructiva es el jefe inmediato, pero también quien sanciona es el mismo jefe, ¿no? Es la autoridad. En este caso, el órgano instructor emite su informe. ¿El órgano sancionador también debe emitir un informe en el que recomienda la sanción o es la resolución de sanción? Y en todo caso, ¿cómo es que Recursos Humanos va a hacer la resolución de sanción de un informe del órgano sancionador? Y entonces ahí había un poco de, por lo menos en la entidad donde trabajo, de confusión. Decían, no, yo como órgano sancionador voy a sacar mi resolución de sanción. ¿Y qué cosa oficializa entonces Recursos Humanos? Además, otra resolución de sanción. ¿Saca una resolución de Recursos Humanos? Gracias. En este caso, el que se va a entregar, que va a ser por el área de la Oficina de Recursos Humanos. Y hablamos de la formalización porque una vez que este acto se emita, lógicamente, lo hablábamos, ¿se acuerdan del tema de notificar a los involucrados? Mediante este acto resolutivo, lo que hace el área o la Oficina de Recursos Humanos
pongámosle así nomás porque sabemos que se llama diferente en todas las entidades, pero lo que hace ellos es en la parte baja considerar a quiénes se les va a notificar o en el último de los artículos, y en este caso va a ser también partícipe pues al órgano instructor o al jefe inmediato poniéndole en conocimiento, ¿ok? Entonces, lógicamente ahí ya no es que necesario que salgan diferentes actos resolutivos de todas las entidades, sino con uno solo es suficiente. Excelente, doctora. Estimado Hugo, buenas noches. Por favor, puedes activar tu audio. Buenas noches, doctora. Bueno, Durante la pandemia, había personal que utilizaba mascarilla. En base a eso se han abierto muchas investigaciones de PAT. Como utilizaba mascarilla, hay en algunas ocasiones que se les han sancionado, incluso así, sin una visualización adecuada de sus rostros. Por lo tanto, al solicitar un peritaje antropomórfico, la entidad se niega a realizarlo. Y bajo testigos también. En esa situación, ¿qué se haría, doctora? Gracias. en este caso, si es que existe una solicitud por parte del servidor civil que está siendo imputado, tiene todo el derecho de pedir las pruebas y la actuación probatoria necesaria, y la entidad no puede negarse, porque recuerden que nosotros estaríamos vulnerando el derecho de defensa del servidor. Entonces, en estos casos, lo que puedes hacer es que si estén sancionando, lógicamente tú vas a apelar al órgano, que en este caso o a la instancia correspondiente, porque recuerden que no en todos los casos es en la Oficina de Recursos Humanos, sino incluso al Tribunal de Servir, ¿ok? Ellos van a poder considerar de que se tomen las medidas necesarias y que se acepte esta parte de la actuación probatoria, caso contrario no se puede sancionar al servidor. Excelente, doctora Natalia. Muchísimas gracias. Estimado Gustavo, una pregunta, por favor. Adelante. ¿Puedes activar tu audio, estimado Gustavo? Sí, nuevamente te doy pase al audio. Ahora sí, buenas noches, doctora, ¿se escucha? Sí, adelante. Bueno, buenas noches ante todo, doctora, por su clase, me ha gustado, son muy dinámica y muy clara sobre todo, ¿no? Antes de la pregunta, una pequeña acotación. La directiva 01-2017 ya fue derogada, el tema de la casilla electrónica, y ahora está la directiva 01-2021 servir, ¿no? Nuevas disposiciones de casilla electrónica. De repente para acotar un poco ese tema. Mi pregunta va específicamente por el tema de la ley 31-43-3. Es la ley que de alguna manera cambia la ley orgánica de municipalidades, modifica la ley de gobiernos regionales, donde te señala que para ahora el secretario técnico ya no lo propone directamente el gerente municipal. Ahora el alcalde o el gobierno regional propone ante el consejo una terna de secretarios técnicos y creo que son por 2 años, ¿no es así? Y renovables ahora, ¿no? Tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales. La pregunta es, Servir en el informe técnico 2458 del 2022 ha tenido la oportunidad de desarrollar un poco más sobre esta figura, ¿no? Porque ha cambiado el panorama de los secretarios técnicos. Y aquí lo que dice Servir es directamente de que los secretarios designados, dice, no deben ser personales de confianza. O sea, esos cargos designados no son congruentes con los puestos de confianza, efectivamente. Entonces, la pregunta está, en muchos gobiernos regionales y gobiernos locales se ha designado secretarios técnicos y que son servidores de confianza, gerentes, subgerentes, jefes de oficina. La pregunta está, ¿no? Eventualmente en un proceso PAT que se aperture con la recomendación del secretario técnico, ¿se vulneraría el principio de autonomía? ¿Serían esos PAT nulos? Porque eso es una realidad que existe a nivel nacional, ¿no? Y Servil ya ha dicho, si me permite leer breve, dice acá, mire, dice, resulta relevante dejar claro que el secretario técnico ejerce funciones en el marco del procedimiento disciplinario, siendo que sus labores requieren de autonomía para su plena ejecución. Por consiguiente, por su especial naturaleza, dicho cargo no resulta congruente con los puestos de confianza. El Consejo Municipal o Consejo Regional deberá considerar lo señalado en el párrafo precedente al momento de designar al secretario técnico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Servil no te ha dicho si son nulos o no son nulos. Yo tuve la oportunidad de hacer una consulta a través del sistema CESI y Servil me dijo, su pregunta es muy compleja y hágale un informe, me dijo. Y de repente cuando tenga tiempo lo haré, pero aprovechamos a ilustrarnos, doctora, cuál sería aquí en este caso, ¿no? Porque lo que usted va a decir nos va a ayudar bastante, no solamente a muchos secretarios técnicos, sino a muchas entidades públicas. Gracias. Muchos casos y hace muchos años se realizaba el tema de la designación a dedo, ¿no? Del secretario técnico,
y que de alguna manera esto constituye también cierta vulneración, porque miren, estamos hablando que la ley Servil se crea justamente para no tratar de que esto se cometa en razón a que no sean los titulares de las entidades o el gerente municipal el que al final decida a quién se le inicia proceso y qué sanción te colocan, ¿no? Entonces, sino que sea una persona realmente neutral. Lo que sí Servir nos señala es de que el secretario técnico tendría que cumplir con el perfil, que en este caso es que tenga experiencia en el área, que tenga pues un título, ¿no?, de abogado acreditado, que, bueno, que no presente antecedentes, en este caso penales ni judiciales, ni tampoco se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones. Pero ¿qué va a pasar también cuando incluso el secretario técnico se ve involucrado en algún tipo de proceso? Porque, miren, en muchas entidades se habla de secretarios técnicos que es parte del personal nombrado, personal repuesto judicial, ¿no? Entonces, no, va a ser el secretario técnico y al final sus procesos en qué van a quedar. En estos casos lo que se hace es la entidad de oficio podría designar un secretario técnico suplente que es el que va a actuar en estos casos, ¿ok? Y si no, que podría ser designado también un actor resolutivo junto con la designación del secretario técnico, ¿ya? O la segunda parte es de que en este caso, pues sea la misma Secretaría Técnica quien se va a inhibir de participar de este tipo de procesos porque no podría ser juez y parte y solicite la designación de un órgano instructor, perdón, de un secretario técnico, en este caso suplente. Pero las entidades dentro de los documentos de gestión habría que verificar también, porque muchas de ellas han tenido que modificarlos, ya que se había considerado, sí, pues es cierto, esta plaza como una plaza de confianza y hoy en día ya no puede modificarse. Sin embargo, también esto se va a realizar porque existen muchos informes de control por parte de OSI que señalan que no podríamos considerar que este tema sea de confianza y se solicita que se proceda a la actualización de los documentos de gestión, que son el CAP y el ROF y el MOF, ¿no? En donde se señale cuáles son los requisitos para ocupar el cargo y que lógicamente también se vea el tema de que cumpla con el perfil correctamente para que se pueda desarrollar un trabajo de todo, en lo mejor posible para la entidad y para los servidores civiles que forman parte de ella. Excelente, doctora Natalia. Doctora Jenny, por favor, una pregunta. Adelante. Doctora Natalia, buenas noches. Mi pregunta es concreta. ¿Cuánto tiempo dura un documento sancionatorio que puede ser suspensión o amonestación escrita en el legajo personal de un trabajador? En caso de suspensión, ¿culmina la suspensión y el trabajador se rehabilita automáticamente? Es decir, ¿este documento sale del legajo personal o a los 6 meses precluye? Por favor, infórmeme. Gracias. Ya, las sanciones que van a ser, en este caso, señaladas para cada servidor civil, las que van con copia legajo, en realidad van a continuar con copia legajo porque eso va a quedar como un antecedente, un precedente para el trabajador. Y ustedes han visto incluso cuando les he mostrado en el caso del Registro Nacional de Sanciones, establece el estado de la sanción, en el caso vigentes y no vigentes. Entonces eso se va a establecer, como les decía, porque se va a mantener como una especie de antecedente. Aunque pasados los 6 meses después de cumplido la sanción, porque yo lo he visto, particularmente hace como 3 años, no sé si ustedes vieron que se sancionó a varios servidores civiles, que incluso salió una resolución de la Contraloría súper larga que sancionaba a varios servidores, y a los 6 meses de pasado el tiempo de su sanción, ya que por ejemplo en algunos casos fue el tema de inhabilitación, ¿no? Ya se retiró del Registro Nacional de Sanciones. Lógicamente esto se hace porque también es parte del trabajador presentar un documento indicando cumplir con la sanción, y en este caso, en algunos casos me reintegro a mis funciones. En el caso de personal lógicamente permanente o personal nombrado, ¿no? Cuando hablamos del tema de las inhabilitaciones, ¿no? Y el tema de la amonestación escrita no se registra de ninguna, perdón, la verbal no se registra de ninguna forma, no hay ningún tipo de registro, y la amonestación escrita va con copia legajo, pero esta no va a figurar jamás en el Registro Nacional de Sanciones. Muy bien, doctora Natalia, damos pase a Pedro y terminamos con Caterina. Estimado Pedro, adelante, por favor. Una pregunta. Doctora, muy buenas noches. Una consulta, doctora. ¿El secretario técnico puede negarse a brindar el apoyo al órgano instructor, por ejemplo, en cuanto a análisis de los descargos, porque existe demasiado expedientes en la oficina, en esa área de secretaría técnica?
No, no puede. Está dentro de sus funciones el tema de brindar el asesoramiento durante todo el procedimiento administrativo. El tema, lo que justamente yo les hablaba, es el tema del informe, del informe del órgano instructor. En realidad, la Secretaría Técnica lo puede proyectar, pero no es que este informe se ponga tal cual vaya. Puede ser que el órgano instructor lo revise, realice algunos cambios, algunas modificaciones, en algunos casos incluso no están de acuerdo, por ejemplo, con la sanción que se está imponiendo o la presunta falta que se comete, y esto se puede modificar. En este caso, quien va a tener la última palabra es el órgano instructor, porque solamente le va a brindar ese asesoramiento y no podría indicar de que es por la carga, porque en realidad, sí les decía, sí sé que en muchos casos los que trabajan en Secretaría Técnica sufren y padecen del tema de personal, ¿no? Son muchos expedientes, porque hoy en día para todo te inician procedimiento administrativo sancionador, lo ven como si fuera en realidad, yo lo veo una mala praxis, ¿ya? En la realidad, porque tenemos que ser conscientes de que cuándo sí es necesario, pues en este caso, que se lleve un proceso administrativo disciplinario y cuándo no, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues la OS y todas las áreas refieren y disponen que se envíe y no toman en consideración la carga. Es por eso que yo le decía, las pruebas que presentemos, por favor, seamos concretos y precisos. ¿Para qué le mando yo todo el ROF, todo el MOF, todo el CAP para el que el secretario técnico lo lea cuando en realidad son 2 artículos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer necesario. Y lo mismo tiene que hacerse en un informe de control. Es bien difícil la labor que cumplen los secretarios técnicos y en realidad yo pienso que se vuelven especialistas de todo, ¿ya? Porque ustedes van a ver obras, van a ver administración, van a ver presupuesto, van a ver la parte personal, ¿ya? Entonces, tratemos de al menos ser un poco condescendientes. Punto primero, yo te sugiero que capacitemos a nuestros funcionarios, es decir, a los órganos de línea, realmente cuáles son las funciones de un secretario técnico o de una secretaría técnica para que puedan de alguna manera simplificar algunos procesos. Muchas gracias, doctora. Y cerramos la ponencia con Caterine. Caterine, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches con todos, doctora Natalia, buenas noches. Bueno, el sentido de mi pregunta iba en qué pasa con algún servidor que llega a su labor en presunto estado de ebriedad. Se nos mencionaba ahora de que si se adjunta como medio probatorio videos, tendrían que ir con el consentimiento del servidor. Bueno, eso es lo que más o menos entendí. Y si en este caso se reporta ante la secretaría un trabajador que llega en estado de ebriedad y nosotros, bueno, por ejemplo, cualquiera puede adjuntar videos, declaraciones, el servidor al que se le imputa esto podría objetarlos, porque lo ideal obviamente sería tener un examen científico como un dosaje o algo así, para poder acreditar que efectivamente llegó en estado de ebriedad, porque tampoco no hay un límite como pasa en los casos de estado de ebriedad, ¿no? Conducción de estado de ebriedad, que te piden un límite hasta cuándo es permitido y hasta cuánto ya no es delito. Entonces, ¿cómo sería en un casito que lleguen a laborar y cuál sería la forma adecuada de poder demostrar que un trabajador está incurriendo en esta falta? En primer lugar, nosotros sabemos de que todos dentro de las entidades tenemos un reglamento interno de trabajo, ¿no? Este reglamento específicamente, yo no creo que sea muy diferente el de mi entidad al de ustedes, porque en realidad son muy similares. Establece claramente los procedimientos en caso de que el trabajador llegue en estado de ebriedad y dice, ¿no? Que lo primero que se debe hacer es que se debe poner en conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos, ¿ya? Para que alguna persona responsable de esta área automáticamente proceda a realizar el dosaje etílico en contra de la persona imputada en ese momento. El trabajador no podría negarse porque de negarse estaría prácticamente, ¿no?, aceptando la falta que está cometiendo. Cuando nosotros hablamos de video, Catherine, hablemos y diferenciemos 2 cositas. La primera es, en este caso, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un video de seguridad por parte de la entidad, tú no estás incurriendo en ningún tipo de falta, porque todo el mundo sabe que existe una cámara ahí y en las entidades públicas estamos llenos de cámaras porque justamente de alguna manera van a permitir el poder velar por el correcto cumplimiento de funciones. Entonces, por aquí no vamos a poder vulnerar, no estamos vulnerando nada porque es un lugar público, en primer lugar, ¿no?, que en este caso es la entidad donde todos trabajamos, y los videos de seguridad
están dentro, están permitidos y se podría pedir una copia de los mismos, porque igual tú para descargar en cualquier momento puedes pedir copia de los videos de seguridad. Cuando yo hago el tema de una grabación, incluso, ustedes saben, si yo grabo en algún momento y digo, por si acaso, Caterina, estoy dejando constancia que estoy grabando tu accionar porque no me parece el correcto y estás poniéndole en conocimiento a la otra persona que estás grabando, tampoco estarías vulnerando su derecho, y más si esto va a ser de alguna manera prueba para un proceso administrativo disciplinario. Entonces, lógicamente, aquí establece nuestro reglamento. Vamos a basarnos en el reglamento. Lo que tiene que hacer el área personal en este caso es toma conocimiento, automáticamente acompañar a la persona, ¿no? Para que proceda a hacerse un dosaje etílico y, lógicamente, con este resultado ya iniciar las pruebas correspondientes. El que la persona se niegue estaría prácticamente aceptando de que está cometiendo la falta, ¿ok? No podría en ningún momento negarse y, lógicamente, si es que con mayor razón existe algún tipo de violencia o indicio de violencia en contra de alguno de los trabajadores, cualquiera de ellos, e incluso de oficio, el área de recursos humanos puede iniciar un procedimiento. No es necesario que alguien vaya y se queje de recursos humanos. Recursos humanos, ante este mal accionar e incumplimiento del reglamento, puede iniciar el proceso administrativo disciplinario. Muy bien, doctora Natalia, muchísimas gracias a nuestros participantes también, quienes han intervenido durante la sesión, los que han tomado nota también, he visto, muchísimas gracias. Doctora Natalia, que Dios le bendiga, tenga un excelente inicio de semana. Doctora Natalia, ¿no se lo escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A todos también, muchísimas gracias por la atención. Espero haber atendido al menos alguna de las principales dudas que teníamos al respecto. Los que son secretarios técnicos, de verdad, un aplauso para la labor que vienen cumpliendo. Sabemos que muchas veces las entidades no nos apoyan con las herramientas necesarias, pero yo creo que parte justamente de la función que cumplimos es seguir trabajando por hacer lo mejor que podamos para nuestro Estado y sobre todo para la entidad de la cual formamos parte, ¿no? Solamente invitarlos a que constantemente tratemos de revisar siempre la página de Servir, porque en realidad es la herramienta más útil para todos nosotros. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Encantada de haber poder brindar esta capacitación y nos vemos pronto.